Hola, todos sean bienvenidos a este tiempo de enseñanzas prácticas para el crecimiento espiritual y de liderazgo en aquellos que han sido llamados por Cristo a servir y liderar en la iglesia. Hola, buenos días. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Hoy continuamos con nuestras enseñanzas para líderes y servidores aquí en Iglesia Nueva Vida. Recordemos que nuestra visión es amar y que creemos en la nueva oportunidad para toda persona. Hoy estaremos mirando el inicio de los 7 pasos de crecimiento. El primer paso de crecimiento que estaremos mirando el día de hoy es la salvación, que encontramos en Juan 3:16 y en varios textos de la Biblia. Hablamos la semana pasada acerca de la visión que es amar, porque lo creemos, qué significa cada frase, cómo creemos nosotros que es tan importante guardar nuestro corazón para servirle a Dios. Y reconocemos que el primer paso para toda persona en la iglesia debería de ser tener un encuentro con Dios, que Dios transforme su corazón. Ahora, si Dios ya transformó tu corazón, hoy podemos mirar lo que significa la salvación para nosotros. Pero si Dios aún no ha transformado tu corazón y has experimentado salvación, hoy es el día de salvación. Ahora, la pregunta que cualquier persona pudiera hacer es, ¿salvos de qué? ¿De qué somos salvos cuando hablamos de la salvación? ¿De qué estamos hablando? Y hay diferentes textos que les quiero mencionar el día de hoy en la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis 20, 14 al 15. Miramos, luego el reino de la muerte fue arrojado al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Y ahí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Reconocemos que todo ser humano va a morir algún día, pero no todos van a morir 2 veces. Y la razón que decimos morir 2 veces es porque aquí en el libro de Apocalipsis encontramos que hay un lago de fuego que es la muerte segunda, donde va a llegar ese momento donde las personas que no tienen salvación, y hoy vamos a mirar cómo obtener salvación, pero toda persona que no tiene salvación va a ser su destino eterno, es lo que dice Apocalipsis, que ahí fueron arrojados todos los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. El libro de la vida entonces es entendido como ese lugar donde si tu nombre está en ese libro es porque tú le perteneces a Dios, porque Dios te ha salvado y te ha salvado a través de Jesucristo, como lo vamos a mirar el día de hoy. Nosotros miramos en Romanos 3:10 en la Nueva Versión Internacional, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Entonces reconocemos que quizá hay momentos en que las personas dicen, yo no soy tan malo o no debería de sentirme mal porque todos hacemos esto lo mismo. Pero no importa qué tan bueno seas, no importa que no tengas vicios o no digas malas palabras, no importa que vayas a una iglesia, no importa que aún leas la Biblia misma nos enseña y nos dice que no hay justo ni siquiera uno. Nadie, ni yo soy justo, ni tú eres justo, nadie es justo. Por eso es que necesitamos salvación. En el conocimiento que Jesús trajo a la gente, enseñó que solo Dios es bueno. Reconocemos que si entonces no somos justos y ni siquiera yo, ni siquiera usted y nadie ocupamos salvación nosotros. Romanos 3:23 en la Nueva Traducción Viviente dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Cuando usted va al Antiguo Testamento y estudia los 10 mandamientos, por muy bueno que usted sea, y supongamos y asumamos que sí, usted es una persona muy buena, que ama a Dios, teme a Dios, y podemos seguir la lista. De los 10 mandamientos, usualmente todos rompemos uno. Y si rompemos un mandamiento, básicamente ya estamos en pecado, ya hemos transgredido la ley, perdón. Y nosotros reconocemos entonces que el momento que uno peca en un mandamiento, pecó en todos, básicamente, porque entonces no tiene sentido ya la ley depender nosotros, porque nunca la podremos cumplir. Por eso es que reconocemos que esa meta que algunos quieren tener de ser perfectos en esta tierra no lo van a lograr, ni siquiera los que son cristianos van a ser perfectos en esta tierra. Ahora, cuando hablamos de perfectos, hay 2 maneras de entenderlo. Perfecto, como la palabra se puede entender como madurez, o perfecto donde no tiene error o pecado. Y reconocemos que el único que no tuvo error o pecado es Jesucristo. Quizá nosotros podamos ser perfectos en el sentido de madurar, y esa es nuestra meta. Con estos 7 pasos de crecimiento, la meta es que tú puedas crecer, es que tú puedas avanzar. Y recuerda, de estos 7 pasos no tienen que ser en orden, simplemente que tú puedas ir revisando tu vida y decir, ok, yo ya entregué mi vida a Dios, porque entiendo que he pecado, porque le he fallado, porque no puedo ser perfecto. Entonces, mira, Romanos 5:8 en la versión Dios habla hoy dice, pero Dios prueba que nos ama. ¿En qué?
Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es la clave que quiero enfatizar el día de hoy en cuestión de la salvación. Aún siendo pecadores, no es cuando tú viniste a la iglesia y te arrepentiste que Dios te amó. Dios te amó aún sin arrepentirte, pero te amó de tal manera que dio a su Hijo en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos salvación. Entonces, cuando alguien dice, yo no siento que me aman, yo te quiero decir el día de hoy, quizá humanamente muchas personas no te van a amar, pero hay un Dios que te ama tal como eres, incondicionalmente. Y cuando digo incondicionalmente, me refiero a que no tienes nada que hacer tú para que Él te ame. Desgraciadamente, algunos van a rechazar a Dios, van a rechazar a Jesucristo, pero aún así, a esas personas Dios les amó porque les dio el privilegio de que entregó a su Hijo para que tuvieran salvación, pero ellos no quisieron obtenerla. Miramos en Romanos que Cristo murió por nosotros, nadie más murió por nosotros. Él no murió porque hizo algo malo, Él no murió porque lo mataron, Él murió porque vino a entregar su vida por nosotros. La salvación es lo más importante que tenemos, es el regalo más grande que Dios nos puede dar. Y nosotros podemos mirar también en Romanos 10, 8, 9, en la Nueva Versión Internacional, que dice, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca, escucha bien, esto es bien importante, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. Dios nos introduce este término, esta enseñanza de la salvación a través de Jesús, a través de los apóstoles. Aquí el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia, a la comunidad de fe en Roma, le está dando a conocer que hay una manera de cómo podemos ser salvos. Se tenía entendido en el pasado que solamente los judíos tenían salvación, pero cuando Jesucristo viene, Él viene a toda persona, de toda raza, de todo color, de toda lengua. Y ahora la decisión es tuya, la decisión es mía. ¿Y cuál es la fe que Pablo predicaba? Esta es la fe que predicaba. Que Dios en su amor, que nos amó de tal manera, dio a su Hijo para que fuésemos salvos. Solamente con iniciar esta aceptación y reconocimiento, confesar que Jesús es el Señor. Y decir que es el Señor me refiero que tú y yo llegamos a una decisión concisa de decir, quiero que Jesús guíe mi vida, quiero rendirle todo a Él y creer en mi corazón. Tomar una decisión verbal, visible, donde la gente vea, donde la gente escuche que yo he entregado mi vida a Dios. Pero eso va a ser real cuando Dios transforma entonces mi corazón porque estoy creyendo con mi corazón. ¿Qué cosa? ¿Que yo puedo cambiar? No. ¿Qué cosa? Que Dios levantó de entre los muertos a Jesús. Ahora, ¿por qué es confesar y creer que Dios levantó a los muertos a Jesús? Porque la salvación no depende de ti. No depende de cuánto tú crees. No depende de cuánto tú vas a confiar en Dios. Depende la salvación únicamente del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y la fe que debemos de tener no es en que yo le voy a prometer a Dios que no me voy a apartar de Él. No es que yo le voy a prometer a Dios que le voy a estar sirviendo. La fe que tenemos que tener para salvación que nos enseña el apóstol Pablo, inspirado por Dios, es digamos, confesemos y creamos que Jesús realmente resucitó de entre los muertos, que Dios le levantó, que Dios tiene el poder. Ahora, ¿qué es salvación? Podemos entenderlo como justificación. Y justificación lo podemos entonces reconocer como hacer justo o inocente a quien no lo es por medio de gracia. Y gracia es algo que no merecemos, que es simplemente porque Dios quiere, a Dios le plació salvarnos, justificarnos, transformarnos. Tú y yo no nos podemos hacer inocentes o justos. No importa cuán buenas obras hagamos. Hay quienes hemos sido enseñados quizá que de pequeños necesitamos hacer buenas obras para que seamos salvos o buenas obras para ir al cielo. Son esos términos que se han usado. Pero cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que no se trata de buenas obras. Las buenas obras vienen después de que Dios lo transforma a uno. Porque cuando Dios transforma tu corazón, tú quieres compartirle a todos del amor de Dios. Quieres compartirle a todos que Dios los ama. No importa cómo sean y que Dios les da una oportunidad y que Dios tiene un propósito para sus vidas y que es gratuito, que no tienen que pagar nada, solamente rendir su vida. Es por eso que Romanos, el apóstol Pablo, capítulo 5, verso 1, en la Nueva Versión Internacional, dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo voy a creer, voy a confesar con mi boca que Jesús murió y resucitó, que Dios le levantó a los muertos. Y lo que me va a dar la paz no es que yo me estoy comportando de una manera correcta. Lo que me va a dar la paz de decir, yo tengo salvación, Dios me ha salvado, Dios me ha perdonado, voy a estar con Él para la eternidad. Es que a través de la fe en Cristo Jesús ya soy justificado. Ya puedo decir soy salvo.
Y algunos dirán, ¿cómo sabes? ¿Y qué tal si fallas al final? ¿Y qué tal si te apartas del Señor? No, cuando tú entregas tu vida a Dios y Dios transforma tu corazón, ya tu salvación no depende de ti, depende de Dios. Y Dios es todopoderoso para mantener esa salvación en nuestra vida a través de su propio Espíritu Santo. Mira, vamos a hablar del origen de la salvación. En Apocalipsis, capítulo 7, verso 10, en la versión Dios habla hoy, dice, la salvación es de Dios y de nada más. Vamos a ver este concepto de que no es de nosotros. Sí, decimos yo soy salvo, pero la salvación le pertenece a Dios y nos la dio gratuitamente a nosotros. Entonces todos gritaban con fuerte voz, la salvación se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces podemos ver que Dios y el Señor Jesucristo están presentes y esta multitud está gritando y reconociendo que la salvación, que el perdón de pecados, que la transformación de corazón y un día la transformación aún de nuestros cuerpos son de Dios. La fuente de salvación solamente es a través de Jesucristo. Jesús le contestó en Juan capítulo 14, verso 6 en la Nueva Traducción Viviente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces, muchos quizá cuestionan, ¿y cómo es ir al Padre? Es a través de Jesús. Pero algunos tienen experiencias, por ejemplo, de salvación donde dicen, a mí nadie me habló, yo leí la Biblia y Dios me habló. Algunos dicen, a mí me hablaron de Cristo, hicieron una oración y después de esa oración mi vida cambió. Algunos dicen, yo entré a una iglesia, iba caminando y sentí la necesidad y escuché al que estaba enfrente. Yo no pasé al frente, pero hice una oración y desde ahí mi vida cambió. Entonces nosotros podemos venir al Padre, pero siempre va a ser a través de Jesús. Ahora Jesús se puede manifestar de diferentes maneras con nosotros. Hay quienes dicen, después de un sueño que tuve y dije, voy a venir a Dios, voy a hacer una oración, me voy a arrepentir. Dios no está limitado, Dios nos lleva a Él a través de Jesús, de cualquier forma que nosotros, que Dios reconoce, que Dios nos ha diseñado para que vengamos a Él. En nosotros podemos reconocer entonces el medio por el cual se obtiene la salvación es solo por gracia y nunca por obras. Entonces podemos reconocer el crédito es para Dios, el crédito es para Jesús, no para nosotros. Nosotros somos los beneficiados, somos los receptores de esa gracia, somos los receptores de ese regalo tan hermoso, que no nada se compara a ese regalo. Una sanidad física no se compara a la salvación. Una prosperidad económica no se compara a la salvación. Tu matrimonio, tus hijos, mi esposa, tu esposa, tu esposo, no se comparan a la salvación que Dios nos ha dado. Dios es todopoderoso, es soberano y a Él le ha placido escogerte a ti, escogerme a mí. Y si tú me escuchas y no te has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día de decirle, Dios, yo quiero esa salvación. Si depende de ti y no de mí, si yo nunca voy a poder ser perfecto y yo quizá no puedo cambiar, yo entrego mi vida a ti hoy porque tú puedes transformar mi corazón para que yo sea salvo. Mire, en Gálatas capítulo 2, verso 16 de la Nueva Traducción Viviente, dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Entonces Pablo enseña a este grupo que se estaban metiendo algunas personas a enseñar unas cosas diferentes, estaban enseñando que tenía que haber un cierto tipo de obras. Y Pablo viene a decir, no, quiero decirles que la salvación de una persona solamente depende de su fe en Jesucristo, en que murió y resucitó, en que murió por sus pecados y no por obedecer la ley. Ahora, eso no quiere decir que no debemos de obedecer mandamientos que Dios nos da. No quiere decir que no debemos de obedecer instrucciones que Dios nos da. Lo que quiere decir es que nuestra salvación, la salvación que Dios nos ha dado, que es de Él, depende de la fe en Jesús. Dice, y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Nadie, nunca, jamás. Nadie podrá obedecer la ley, nunca podrán cumplirla. Por lo tanto, nadie puede gloriarse o decir yo soy salvo por obras. Por lo tanto, ¿cómo no estar agradecidos con Dios? Que Él nos ha salvado completamente, ha transformado nuestro corazón. ¿Cómo no servirle a Dios si Él ya pagó el precio de nuestra salvación? Mire, Romanos 3:20 en la versión Dios habla hoy dice, porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Bueno, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirven los 10 mandamientos? Para darnos cuenta que no los podemos cumplir, para darnos cuenta que fallamos, que pecamos, que no somos nada sin Dios realmente. Hay quienes sí creen que son algo sin Dios, hay quienes creen que sus metas, que sus logros académicos, financieros, etcétera, negocios, es lo que les da valor, pero nosotros reconocemos que cuando vemos la palabra de Dios, no tenemos valor sin Dios, pero con Dios tenemos el valor de la sangre de su Hijo, Jesucristo.
Todos hemos pecado. Mira, Romanos 11:6 de la versión Nueva Traducción Viviente dice, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Entonces Pablo, una vez más, a los creyentes en Roma, al grupo de comunidad de fe en Roma, les enseña y dice, bueno, pensemos que sí es por obras, pensemos que fuera por nuestro esfuerzo y por obedecer la ley. Entonces no sería gracia, entonces no es un regalo de Dios, es un mérito mismo, es un esfuerzo propio, humano de nosotros. Entonces Pablo dice, entonces realmente no es gratuita, ni tampoco es inmerecida. Estarías dándote crédito. Y lo que entendemos a través de la Biblia, y es el mensaje en toda la Biblia, es que solamente Dios puede salvar, solamente Dios es perfecto, solamente Jesús murió por nosotros. Y nosotros creemos que Jesús murió por nosotros y que nos ha dado la permanencia de la salvación. La salvación es eterna en todo aquel que ha confesado y creído en Jesucristo. Entonces, tú tienes que reconocer que Dios lo que ha hecho en tu vida por transformación, por medio de Jesucristo para salvarte, es perfecto y es permanente. Y cuando tú y yo dejemos de existir en este mundo, estaremos en la presencia de Dios con esa salvación que Él nos ha dado. Mire, Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Cuándo? Cuando creyeron, no cuando hicieron obra. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. El apóstol Pablo escribiéndole a otro grupo, otra comunidad de fe, en otro lugar, en Éfeso. Entonces nos damos cuenta que el mismo escritor tiene que hablarle a diferentes personas en diferentes lugares acerca de este tema de la salvación, ya que quizá puede haber el error en muchos de pensar que ellos hacen algo para ser salvos, ellos guardan los mandamientos para ser salvos, ellos se portan bien para ser salvos, ellos ayudan al prójimo para ser salvos, pero tú no puedes ser salvo por eso. Por ser salvo debemos de ayudar al prójimo. Por ser salvo debemos de portarnos como Dios nos llama para ser un buen testimonio. Por ser salvo debemos ser personas que nos arrepentimos cuando pecamos. Y por ser salvo debemos estar continuamente buscando a Dios para no estar pecando. Dice Hebreos capítulo 5, verso 9 de la Nueva Traducción Viviente. Dice, de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Ahora, obedecerle en el sentido de creer en Él, de obedecer ese mandato de creer en Él y nosotros poder servirle y amarle. Pero Él es ahora el sumo sacerdote, entendiendo que en el pueblo de Israel, pueblo judío, el pueblo hebreo, entendían el concepto del sumo sacerdote. Había sacerdotes, había levitas, había un sumo sacerdote que una vez al año entraba ante el lugar santísimo a entregar el sacrificio, a estar ante la presencia de Dios. El pueblo no entraba por el sumo sacerdote, sí, pero ahora el escritor nos enseña y nos dice que Jesucristo es ese sumo sacerdote perfecto. Había sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, sí, pero ni uno era perfecto. También eran pecadores. Entonces, fuera de Jesús, todo personaje en la Biblia es pecador. Todo personaje en la Biblia que está es para ejemplo nuestro de cómo vivieron, de qué hicieron, de qué no hicieron o por qué lo hicieron. Y cómo Dios habló a sus vidas, cómo Dios los guió, cómo Dios los transformó. Dios te da una nueva oportunidad el día de hoy. Él puede transformar tu corazón. Él quiere salvarte. Ahora, si tú ya eres salvo, Dios no solamente quiere salvarte, Él quiere transformarte para que tú le sirvas y seas un testimonio vivo para muchas personas que están necesitando de Dios. Sí, tú y yo pasaremos pruebas, pasaremos luchas, pasaremos necesidades en nuestro propio hogar, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. En esta vida pasarán cosas injustas, pero Dios está con nosotros. Dios nos da la salvación. Dios nos promete no dejarnos nunca. Y para esto que nosotros estamos en este mundo tenemos un propósito. Mientras estás respirando, mientras estás viendo este video, yo te digo, Dios tiene un propósito contigo, no ha terminado contigo, va a seguir haciendo la obra. Jesús es el sumo sacerdote, Él pagó el precio por nosotros. Si el Señor pagó el precio por nosotros, tú y yo que le servimos al Señor y somos líderes, tenemos un llamado específico por Dios para nuestras vidas y en la congregación. Todos nosotros que estamos al frente del ministerio necesitamos reconocer que el valor más grande que tenemos es la salvación que Dios nos ha dado. Pero de igual manera necesitamos reconocer que hay gente a nuestro alrededor que no tiene esa salvación. Y todo lo que hacemos en la iglesia es con el fin, con la meta de que toda persona pueda dar este primer paso en la congregación. Mi deseo como pastor es que todos ustedes den estos 7 pasos. No solamente crean en el Señor, sino se bauticen, sirvan, sean parte de grupos, compartan la palabra, se envuelvan en los grupos, se envuelvan en la iglesia, puedan dirigir equipos, puedan ser líderes y líderes de líderes. No importa en cuál situación estás, Dios te llamó a algo, pero lo más importante primero hoy es que tú entregues tu vida a Jesucristo.
Si tú no le perteneces al Señor Jesucristo, si tú no tienes salvación, hoy es el día. Yo te invito, entrégale tu vida al Señor. Dile: Dios, transforma mi corazón. Jesucristo, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero pertenecerte y quiero venir al Padre a través de ti, Jesucristo, el día de hoy. Pero si tú ya eres creyente, yo quiero llamarte, yo quiero exhortarte, líder, servidor en Iglesia Nueva Vida. Dios ya nos dio lo más valioso. Dios ya nos contestó la petición más grande por la cual oramos por seres humanos, que es Dios. Transforma corazones, salva. Y si Dios ya te salvó y tú le perteneces a Dios, yo te reto que tú puedas dar a conocer esa salvación a través de tu testimonio, a través de tu vida, a través de tu ejemplo, a través de tu servicio. Somos una iglesia donde nuestra misión es amar, dándole una nueva oportunidad a toda persona. No nosotros, Dios dándole una nueva oportunidad. Entonces yo quiero retarte en esta mañana, líder, o tarde o noche, cuando estés viendo este video tú. Yo quiero retarte a que tú puedas hoy entregar tu vida a Dios si no se la has entregado, o decirle: Dios, yo ya te pertenezco. Yo quiero servirte como tú quieres. Yo quiero adorarte como tú quieres. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero que la salvación sea lo más grande en mi vida. Déjame aclararte algo, servidor y líder. Somos llamados a servir, sí, pero lo primero es la salvación. Lo primero es nuestra relación con Dios. Pero no caigas en el error que muchos caen, que dicen: yo tengo una relación con Dios, yo no tengo que servir. No, eso es un error completamente. Es más, es antibíblico pensar de esa manera, que tú puedes pertenecerle a Dios, ser salvo y no servir. Porque Jesucristo mismo dijo: yo vine a servir, no a ser servido. Entonces, si nuestro Señor, que es nuestro ejemplo, el que seguimos, Él mismo, Él no necesitaba perdón, Él no necesitaba salvación. Él mismo dijo: a esto vine a este mundo. Nosotros que somos salvos necesitamos reconocer, no podemos estar simplemente diciendo que somos salvos y no servir. Y servir en casa, servir fuera de casa, servir en el trabajo, servir en la escuela, servir en la congregación, en todo lugar que estemos. Pero hoy tenemos que darle más valor a la salvación que a lo que hacemos por Dios. Servirle a Dios es sumamente importante. Yo como pastor quiero ser el primero en dar ejemplo en la congregación. Pero la salvación no tiene precio. No, es más, el precio es la sangre de Jesús. Y si Él dio a su Hijo por nosotros, quiere decir que nosotros somos amados por Dios, que tenemos el valor del Hijo de Dios, la sangre que derramó por nosotros. Yo te invito ahí donde estás, que puedas hacer esta oración conmigo, ya sea que tú aceptes a Cristo o ya sea que tú decidas honrar y glorificar a Dios con la salvación que te ha dado, siendo testimonio para otros. Oremos. Padre Celestial, Señor, en este momento yo te pido por cada persona que está viendo este video. Tú prometes que la salvación, Señor, es a través de Jesucristo y que es permanente en nuestra vida y que es gratuita, es inmerecida y no podemos hacer nada para obtenerla, pero solamente abrir nuestro corazón y decir con nuestra boca: yo creo que Jesucristo, Dios, tú le levantaste de los muertos, murió y resucitó. Creo que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Soy pecador, necesito tu perdón, Dios. Necesito, Jesucristo, que me lleves al Padre y que tú me salves, Dios Santo, a través de Jesucristo. Entrego mi vida y la rindo a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Para aquellos que somos creyentes, Señor, gracias por la salvación. Perdónanos, Señor, porque a veces nuestra manera de pensar, de vivir o de hablar no refleja la salvación que nos has dado. Pero hoy gracias te damos, Señor, y te pedimos que nos permitas compartir, Señor, de esta salvación que nos has dado a través de tu palabra, que podamos con testimonios, con el servir a otros, Padre. Yo bendigo a cada persona que ha escuchado y visto este video y permítenos seguir creciendo en el nombre de Jesús. Amén. Este primer paso es lo que nos empieza a ayudar a continuar con los otros pasos. Le invito a que la próxima semana, el viernes, se conecte de nuevo, vea el video, reflexione, ore, ponga en práctica lo que está aprendiendo. No solamente aprenda textos bíblicos, no solamente aprenda conocimiento, no solamente aprenda cómo liderar a través de lo que estaremos enseñando, pero deje que Dios transforme su corazón. Que Dios me les bendiga y que pasen un bonito día.